Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho después de Oriente Noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado por supuesto a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de esas situaciones y nuestros especialistas le dan la asesoría correspondiente. A partir de este momento le invitamos a que interactúe con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. Usted nos envía sus mensajes de audio, en texto o en video con su situación y acá lo debatimos para que le den una solución, una alternativa de lo que puede usted hacer. También se puede comunicar al 648-4820, nos deja escuchar su voz para poderle conocer, entender un poco lo que le está pasando y también que reciba su asesoría. Un saludo especial a todos los amigos de radioalternaonline.com que día a día nos escuchan y nos retransmiten de 7 a 8 de la mañana. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de una temática que hemos estado tocando como muy de filón, de orillo. No hemos profundizado mucho, pero siempre han salido inquietudes y pues particularmente también tengo muchas acerca de lo que es la UGPP. ¿Esto cómo impacta? ¿Esto finalmente cómo se mastica? ¿A quiénes son o a quiénes está siguiendo? Se habla de que es el hermanito menor de la DIAN, dice a veces la abogada Marlene Murcia. Pues vamos a mirar verdaderamente qué tanta incidencia tiene la UGPP, ante quién debe responder, cómo debemos responder a la UGPP. Para que usted prepare sus inquietudes, vamos a tener una especialista en esta temática. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde tenemos un tema que es bastante espinoso y al que realmente no muchas personas saben a qué se refiere. La UGPP es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Es el hermanito menor de la DIAN y tiene las mismas facultades de la DIAN. Ahora, ¿a quién persigue? Eso lo veremos esta tarde, porque a veces creemos, no, eso es para las empresas. O sea, sí persiguen. No, sí persiguen, la DIAN sí persigue y la UGPP persigue. A veces creemos, eso es para las empresas. Ajá. Y no. La DIAN también requiere a personas naturales, la UGPP, así como la DIAN también requiere a personas naturales. Entonces esta tarde nuestra abogada especialista nos va a ilustrar respecto a todos estos temas de la UGPP, cómo responder una reclamación, en fin, todos los pormenores de esta unidad de gestión de pensiones y parafiscales. Así es, vamos a desarrollar como temática principal esto y por supuesto está con nosotros una abogada amiga de la casa, Sol Juliana Villamizar, quien tiene la responsabilidad y por supuesto ha donado su tiempo para que durante esta hora esté con cada uno de ustedes. Abogada, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene, y buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación, esta vez hablando de este interesante, vital, importante tema sobre la UGPP. Debemos estar alertas, pendientes y saber a qué se refiere, porque es una entidad sumamente importante, porque es un órgano fiscalizador. Bueno, pues empecemos entonces por ahí, abogada. Hablemos de la UGPP, definámosla. ¿Cuál es su propósito para la cual fue creada? ¿Cuáles son sus motivadores principales? Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de hacer los seguimientos que hace? Bueno, lo que se entiende por UGPP en el diario Vivir, porque lo he conocido, es que la gente piensa que la UGPP está adscrita al Ministerio de Trabajo. No, no está adscrita al Ministerio de Trabajo. La UGPP es un órgano fiscalizador, recaudador de tributos, porque como yo soy obligado a declarar, a cotizar a la Seguridad Social, eso es un impuesto, y la UGPP no está adscrita al Ministerio de Trabajo, sino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Pero eso es muy importante saber a qué se refiere. Entonces, la unidad es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que lo que busca es evitar la evasión. Y si detecta que las personas están evadiendo, cotizar al sistema de seguridad social de manera completa, pues los van a perseguir, los van a sancionar y les van a cobrar mediante un proceso coactivo. Bueno, abogada, en alguna oportunidad conocía que la UGPP se creó por el tema de la evasión
a los pagos de seguridad social, porque las personas creen, bueno, si yo no tengo un contrato de trabajo, yo no tengo por qué aportar al seguro, al sistema de seguridad social, sobre todo en salud, pero sí es obligación. Si yo no tengo un contrato de trabajo, sí debo aportar. Claro, eso fue creado en el 2007 bajo un Plan Nacional de Desarrollo que después fue reglamentada y fue ajustada. Nosotros empezamos a conocer acerca de la UGPP alrededor del 2016-2017. Es más, hoy por hoy la gente aún no conoce, pero es de suma importancia. Bueno, ustedes que son personas, vamos a hacer la distinción, la UGPP, ¿a quiénes persiguen? Okay. Bueno, están los cotizantes omisos, que son las personas que definitivamente teniendo capacidad de pago, no cotizan al sistema de seguridad social. O están los omisos inexactos, que teniendo capacidad de pago, cotizan al sistema de seguridad social, pero no cotizan de manera completa de acuerdo a sus ingresos. Y están los pensionados que reciben otro tipo de ingresos, entonces son pensionados que son inexactos. También hay trabajadores dependientes, pero que también paralelamente a eso ejercen alguna actividad de comercio y reciben algunos ingresos. Entonces también son dependientes con cotizaciones inexactas. Abogada, pero con ese escenario que usted plantea prácticamente son todos los que están dentro de la UGPP y no hay una excepción en este caso. Bueno, ¿la excepción cuál es? Ajá. La UGPP persigue tanto a personas naturales como a personas jurídicas con capacidad de pago. Y en Colombia, ¿qué es tener capacidad de pago? Al menos recibir un salario mínimo mensual. Independientemente del tipo de contratación que tenga. Independientemente si del es tipo por prestación de servicios, contrato verbal, contrato a término indefinido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es empleado, pues claro, esa carga de cotizar es del empleador. Entonces, bueno, las personas que son empleadas no tienen tanto problema porque, bueno, reciben, el empleador paga, ellos también hacen un aporte y ahí no hay tanto problema. El problema es para las personas que son independientes. Entonces, hay dos clases de personas independientes. Unas que tienen vinculación laboral mediante un contrato de prestación de servicios, que son los que tienen honorarios. Y los otros que son trabajadores independientes, es decir, que por cuenta, tienen algún negocio, algún establecimiento, ejercen alguna actividad de comercio y reciben ingresos. Entonces, ¿qué nos dice la UGPP y cómo debemos hacer este tipo de cotización de manera perfecta? Entonces, si somos mediante una vinculación de prestación de servicios, pues ¿qué hacemos? No como lo que estamos acostumbrados a hacer, que tenemos 2, 3, 4, 5 contratos y solamente presentamos una liquidación, una planilla en pila para un solo contrato y a todos los contratos le presentamos la misma. Entonces nos dice la UGPP, no, ustedes están liquidando, ustedes están cotizando, pero están cotizando de manera inexacta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que coger todos sus contratos, sumarlos, mirar cuáles son los ingresos de cada contrato y de ahí me van a sacar para hacer el IBC y después lo vamos a multiplicar por el 40%. Entonces ahí le van a dar cuánto es que usted tiene que cotizar, entonces el 12.5% para salud y el 16% para pensión. Y para riesgos laborales. Laborales cuando se necesite. Bueno, eso pasa cuando somos mediante contrato de prestación de servicios. Ganamos algunos tipos de honorarios. Independientes. Entonces, independientes. Okay. Bueno, cuando somos trabajadores independientes, entonces pues nosotros tenemos un negocio, estamos recibiendo unos ingresos. Entonces, ¿cómo calculamos? Entonces, sumamos todos nuestros ingresos brutos y de ahí deducimos nuestros costos o gastos. Sí. De ahí me va a salir el IBC, lo voy a multiplicar por 40 y hacemos el mismo ejercicio. Entonces, 12.5% para salud, 16% para pensión. Y de ahí empezamos a cotizar de manera como es a la seguridad. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces van a decir la gente, bueno, pero de pronto no se dan cuenta, yo solamente tengo una sola planilla.
pero no, resulta que los mecanismos que tiene la UGPP son demasiado fuertes. Entonces, ellos tienen un sistema fiscalizador que es el cruce de información. Entonces, como hoy por hoy, ni a la DIAN ni a la UGPP se le escapa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros compramos en establecimientos de comercio, manejamos nuestras tarjetas de crédito, las personas que nos pagan nuestros contratos cruzan la información porque actualmente todas las empresas tienen que presentar su declaración de renta e información exógena, entonces van a decir, bueno, yo le pagué a fulanito Pérez por este contrato 10 millones de pesos. La otra empresa también va a certificar que pagó 12 millones. La otra empresa va a certificar que me pagó 3 millones de pesos. Entonces ya fulanito ganó 15 millones. 15 millones. ¿Cuánto aportó al sistema de seguridad social? El mínimo, que es lo que estaba diciendo la doctora que hacen el ejercicio. Pero eso también va mucho en las empresas y las empresas también hemos tenido que tomarnos la tarea de exigir a nuestros contratistas y a nuestros proveedores el pago exacto de la seguridad social. Eso también en las empresas ha venido cambiando. Hay algunas empresas que no, usted me presenta un pago de seguridad social, no le miran el ingreso base, no le miran nada, pero eso hay que hacerlo, definitivamente. Permítame, abogado, vamos a seguir hablando de esta temática. Quiero darle paso a Diana, que se encuentra en línea. Diana, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Dale, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, Diana? Lo que pasa es una preguntita. Mi compañero permanente lleva 22 años cotizando a pensión. Sí. Yo quería saber si él me puede tener a mí como dependiente de él. Como dependiente de él, 22 años. ¿Qué le podemos... Como dependiente de él, ¿para qué, Diana? ¿Usted a qué hace referencia con eso? Dependiente, digamos, de que él me puede dejar la pensión a mí en caso de que él fallezca primero que yo. Ah, ok. Pues yo convivo con él hace 10 años, pero no tenemos hijos en común. ¿Él ya estuvo casado alguna vez o solamente con usted? No, él conmigo no nos hemos casado ni él estuvo casado antes. Pero él no estuvo casado antes tampoco. Sí, ya estuvo casado y ya se divorció. Ah, bueno, pero ya hizo divorcio legalmente y todo y está conviviendo con usted hace ya 22 años, fue que nos dijo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué puede hacer ahí en ese caso y qué hay que tener en cuenta? Bueno, sí podría ponerla como beneficiaria en salud, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre? La ley establece quiénes son los beneficiarios de la pensión. No es que el pensionado o el pensionado a motu propio diga, yo se la dejo a fulano o se la dejo a sutano. No, usted convive con él. Usted tendría que demostrar su convivencia, ¿cierto? Usted tendría que demostrar su convivencia cuando él fallezca y con eso usted reclamaría la pensión. Sería bueno que él la pusiera de pronto como beneficiaria en salud, como para que usted tenga una prueba. Lo otro es que si él está divorciado, ustedes podrían constituir la unión marital de hecho y con eso usted no tendría ningún inconveniente. ¿Por qué? Ahí hay algo que hay que tener en cuenta. Como él figura ya como soltero porque está divorciado, si no tiene hijos, entonces ahí podrían entrar los padres a ser beneficiarios de la pensión. Lo mejor es que usted y él vayan a una notaría, eleven a escritura pública la unión marital de hecho para que usted pueda reclamar sin ningún problema. Bueno, ahí está la claridad con respecto. Pero, quiero hacer un paréntesis en cuanto a eso para no salirnos del tema de la UGPP. Okay. Bueno, entonces también pasa muy seguido de que algunas parejas dice a la esposa, no, yo prefiero ser beneficiaria de mi esposo. Sí. Pero resulta que ese cónyuge tiene capacidad de pago porque tiene ingresos superiores a un salario mínimo. Okay. Entonces, si yo tengo ingresos superiores a un salario mínimo, yo tengo que cotizar como las demás personas. O sea, claro, no ser beneficiario. No ser beneficiario. Es que mire, pasa esto. Por ejemplo, yo estoy casada, mi marido me tiene como beneficiaria y aparentemente yo no tengo trabajo, no tengo un contrato. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo una casita, la tengo en una inmobiliaria. Yo recibo el arriendo de esa casita. ¿Sí? ¿Eso tiene que reportárselo a la UGPP? Sobre ese ingreso yo tengo que pagar salud, porque yo tengo ingreso, yo no puedo ser beneficiaria. Ok. Entonces, ¿qué hace la UGPP? ¿Qué está haciendo? Está yendo, por ejemplo, a las inmobiliarias, pide el listado, aquí don John, aquí la señora
Sol Juliana tienen una casita, ¿cuánto se les paga? 1 millón, 2 millones mensuales. A ver, ¿dónde está el aporte de salud por esos ingresos? Claro, y entonces en eso se consolida el ingreso base de liquidación, entonces de cotización. Entonces, si yo recibo 1 millón, 1.500.000 de arriendo, pues tengo que cotizar sobre ese. Me están preguntando una cosa a propósito del ejemplo que dio la abogada con respecto a la casa y dice, ¿por qué tienen que pagar salud sobre una casa que tienen arriendo si eso no es un trabajo, si no es un ingreso? No, porque, bueno, eso está en discusión. Sí. Aún todavía los jurídicos con la UGPP discuten ese tema porque incluso en el Estatuto Tributario dice que los rentistas de capital no están obligados a pagar seguridad social. Pero la UGPP dentro de sus directrices nos dice que todos los rentistas de capital, es decir, todos los ingresos que percibimos, estamos obligados a presentar cotización. ¿Y cómo hacer para seguir, por ejemplo, los que manejan dinero en mano, que no entra por el sistema? ¿Cómo la UGPP empieza a hacerle seguimiento a este tipo de cosas? Bueno, es que como hay cruce de información, sí, así como la DIAN, entonces, claro, a veces manejamos dinero en efectivo, pero pues en algún momento vamos a caer porque nosotros, todo el dinero que nosotros tenemos proviene guardado, de alguna parte. Proviene y circula. Y circula. Sí. Entonces, si nosotros tenemos dinero en efectivo, si queremos viajar, vamos a sacar un tiquete, nos van a declarar que nosotros compramos, nos van a declarar la factura, todos tienen ya factura electrónica, entonces nos piden la cédula y todas esas compras en establecimiento de comercio van a dejar evidencia que nosotros tenemos. O sea, eso de los famosos puntos, puntos. No, y el que dice que no tiene para pagar y resulta que fue y compró a una agencia de viajes todo un plan para su familia donde le costó 8, 9 mil dólares. Ahí entra la UGPP a revisar, venga, pero usted me había dicho esto, que no tenía. Resulta que sí tiene para poder pagar esto. Sí. Los puntos que usted acumula en las famosas tarjetas que le dan puntos. En los supermercados. Claro, ahí esos puntos le dicen a la DIAN o a la UGPP cuánto compró usted. O sea, sí tiene capacidad de pago. Bueno. O sea, nada se escapa. Porque usted puede tener dinero en efectivo, pero entonces ¿usted cómo hace para podérselo gastar? Tendría que gastar también con personas omisas y que evaden, pero eso es muy difícil porque no podría ir a un restaurante, no podría comprar, porque en cualquier parte usted le dice su cédula, señora, hasta en una droguería. Sí. Entonces es muy difícil. Tendría que estar repartiendo cédulas por doquier de cualquier otro número para tratar de no dejar registro. Tampoco, porque es que el problema es que ahora los topes para declarar renta es muy poco. Entonces, ya habíamos hablado que si yo hago compras con una tarjeta de crédito superiores a 46 millones anuales, ya tengo que declarar renta. Bueno, bien importante, hoy estamos hablando de temas relacionados con la UGPP y cómo precisamente están revisando si verdaderamente estamos o no se podría decir que diciendo la verdad en cuanto a nuestros ingresos con respecto a lo que estamos declarando. Bueno, otra pregunta que me hacen con respecto a la UGPP, y es que es muy interesante el cómo recaudan cada centavo de los colombianos y haciéndole seguimiento a la información. Y la pregunta es, y bueno, ¿y estos recursos para dónde van? ¿Esto qué se hace con este dinero? Si están haciendo tan buen seguimiento, ¿para dónde van esos recursos? Bueno, qué buena pregunta. Como dije al principio, esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, recordemos que nuestro ministro de Hacienda es Alberto Carrasquilla. Entonces, el autor de la famosa reforma tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo, la razón de ser de la UGPP es fortalecer el sistema de seguridad social. Pues, cosa que pues no se ve muy loable, pero en la práctica. Pero entonces la respuesta es eso, se va a las arcas de Hacienda y Crédito Público. Para fortalecer el sistema de pensiones y de salud. Bueno, tengo una inquietud aquí que nos dicen a través de WhatsApp. Dice, para consultar lo siguiente, mi suegra murió hace 2 años y su esposo está vivo y no ha repartido nada. Y hay varios bienes y mi esposa no sabe cómo reclamar su parte de herencia. ¿Qué se debe hacer? Son 3 hermanos, abogado. Tienen que abrir la sucesión de la persona que falleció. Tienen que abrir necesariamente la sucesión. Cualquiera de los herederos está legitimado
para iniciar el proceso sucesorio y los otros se tienen que hacer parte. Entonces ahí si una persona abre el proceso, se harían parte los otros 2 hermanos y se haría parte el cónyuge. Bueno, perfecto. Vamos a hacer también otro mensaje importante. Bueno, otra de las preguntas, abogada, está relacionada con las personas que trabajan con ingresos del exterior. Es decir, y me mencionan particularmente el tema de PayPal, plataformas donde estoy recibiendo yo el pago en dólares de esos recursos. PayPal tiene sucursal o tiene cuentas acá en Colombia, entonces usted se debe registrar. La UGPP también revisa este tipo de entidades y el registro en dólares y cómo se justifican, qué hay que hacer. Nada se les escapa a la UGPP. Igual esos son establecimientos que si bien son internacionales, son sociedades extranjeras, tienen establecimiento de comercio en Colombia y tienen que declarar todo eso al sistema de información de la DIAN. Okay. Entonces nada se les escapa, igual es que las remesas que lleguen de MoneyGram del exterior, igualmente eso suma. Pero a mí me gustaría retomar el caso de la televidente o el caso que mencionó la doctora Marlene en cuanto a esa persona que tiene una casita y que recibe un arriendo de 1.500.000. Sí. Entonces posiblemente la señora reciba a su correo electrónico, porque eso ni siquiera llegan correos de manera escrita, sino que también llegan correos electrónicos, llegan al correo electrónico de esa persona y les dicen acción persuasiva. Hemos detectado una evasión. Me parece que no estás declarando lo que dices. Lo que deberías declarar, sí. Le damos la oportunidad de que corrija. Okay. Por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Okay. Pero entonces pensamos que eso no tiene ninguna importancia, que eso no pasa nada, dejamos pasar el correo, nos llega otro nuevamente con la misma invitación. Y tampoco pasa nada, lo sigo dejando, espero que mi esposo me siga pagando a mí mi seguridad social y sigue pasando y yo recibo. Cuando después llega la UGPP y le dice, señora, este es un requerimiento de información. Detectamos que usted recibe un ingreso de 1.500.000 mensual, su ingreso base de cotización es esto, usted está haciendo un omiso declarante al sistema de seguridad social. Tampoco la señora le presta atención. Muy bien. Deja pasar, bueno, eso no me va a pasar nada. Y resulta que después llega una resolución, una liquidación oficial, y dice, señora, usted debe tantos millones como por ser omisa al sistema de seguridad social. Esto tiene una sanción del 6% mensual y le vamos a cobrar intereses de usura. ¿Le llega un recibo ya propiamente? ¿O qué le lleva? Llega una resolución. Un acto administrativo como una liquidación. Okay. Resulta que la señora tampoco pues presta atención porque para en ese momento pues usted tiene una oportunidad de presentar un recurso de reconsideración, tampoco le presta atención y cuando se da cuenta sus cuentas bancarias están embargadas y su inmueble está embargado. Bueno, difícil la situación. Abogada, déjeme, voy a darle paso a la televidente que tenemos allí, sigamos con esta temática y con este caso que me parece bien interesante. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Livia. Hola Livia, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Mire, quiero hacer una consulta. Yo tengo un hijo que se casó, luego se divorció y volvió otra vez con la misma señora y tienen una relación pero nunca han convivido. Entonces nosotros queremos saber si ella debe tener para poder reclamar la pensión algún día o alguna cosa. Ella tiene también pues bienes, pero le dijo a mi hijo que le dejara que la dejara en la seguridad social, o sea, en la EPS o lo que fuera, para que ella no tuviera que estar pagando ni nada de esas cosas. Entonces yo quiero saber, en ese caso, qué se podría hacer. Bueno, doña Livia, muchísimas gracias por su inquietud, abogadas. Bueno, con el tema es el clásico que estaba presentando la doctora. O sea, yo tengo bienes, yo recibo ingresos, pero figuro como beneficiaria de mi marido. Ahí estoy siendo un omiso cotizante, abogada, ¿cómo es la figura? Un evasor. Un evasor, porque yo tengo mis propios ingresos. Ahora, respecto del tema de la pensión, pues ahí tenemos un problema porque ellos están divorciados.
No sé si ella después pueda alegar... Pero dice que regresaron, sí, sino que no están compartiendo leche. Exacto, pero es que no sé si ella después puede alegar calidad de compañera permanente. Tendría que probar, demostrar la convivencia, que tiene que ser mínimo 5 años con el pensionado o con la persona que fallezca para poder obtener el beneficio de la pensión. Entonces, no sé, ahí tendría que revisar muy bien los temas porque ella ya está legalmente divorciada. Después no sé si podría hacer valer esa calidad de compañera permanente. Muy importante llevar este caso, señora Livia, con un especialista y que le lleve usted todos los detalles de la situación, de todo el panorama. Acá nos faltan un poco de detalles y podríamos caer en alguna ligereza. Hoy estamos hablando de la UGPP. ¿Tiene más inquietudes? Hacemos una pausa y al regreso todos los detalles y más respuestas. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho. Tenemos una llamada en espera. Está con nosotros el señor Álvaro. Álvaro, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por su sintonía. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente. Pues estaba mirando el programa cuando me llamó una señora que se fue a trabajar a Bogotá. Sí. Se fue a trabajar en oficios domésticos. Muy bien. Entonces, allá llegó y ya lleva como mes y 10 días y no le han hecho, pues, no le habían mencionado nada de contrato. Ajá. Pero de aquí se fue con la promesa que le hacían el contrato con todo. Entonces ella me llamó a mí, me comentó, yo le dije, pues dígale, pregúntele a la señora si le va a hacer contrato o no le va a hacer. Sí. Que usted no tiene seguridad. O llame aquí a la agencia que la contrató y le dijeron que allá le daban todo. Sí. Entonces habló con la señora y le dijo que le iba a hacer un contrato, pero que tenía que renunciar al CISBEN. Al CISBEN, ok. Que tenía que renunciar al CISBEN y le dijo que tenía que renunciar al CISBEN, pero ella tampoco la Felia Salud. Pues yo tengo entendido que el Seguro Social no recibe sino todo el paquete. Yo tengo entendido que no reciben con CISBEN. Bueno, entonces son esas las inquietudes. ¿Tiene alguna otra inquietud, don Álvaro? Tengo que hacerle otra, voy a aprovechar el momento porque ¿cuál es? Hablar con ustedes es difícil. Bueno, ¿cuál es, don Álvaro? Una persona que esté viviendo con una persona ya más de 5 años. Sí. Sí. Te escucho, don Álvaro. Una señora que esté viviendo con un personaje más de 5 años, tiene derecho a la pensión. La persona no tiene ningún inconveniente porque es viudo. Ok. Entonces, quiero saber si tiene derecho a la pensión después de 5 años de convivir. Bueno, don Álvaro. ¿Qué hay que hacer? Gracias, muy amable por su atención. A usted por su sintonía. Muchas gracias por llamar. Bueno, 2 inquietudes. Yo contesto la primera. Contestemos la primera, abogada. Bueno, resulta que en Colombia el salario mínimo legal vigente es el que todos sabemos. Sí. Si nosotros tenemos una capacidad menor a un salario mínimo, podemos tener el CISBEN. Pero ¿qué pasa? Si yo soy contratada de manera verbal, pues eso se constituye en un contrato a término indefinido y es un contrato laboral. Jamás un contrato de prestación de servicios puede ser verbal. Entonces, claro, ¿qué se acostumbra? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando son empleadas de servicio doméstico, pues yo contrato por un dinero y otros pueden ser en especie. Okay. Pero tengo que cotizar a Seguridad Social como empleador porque esa cotización ya parte del salario mínimo. No importa que yo a esa muchacha o a esa señora le esté dando una parte en especie y otra parte en dinero, pero al momento yo como empleador tengo que cotizar sobre el salario mínimo. Ok. Y con respecto al tema de la contratación, también sentí como la preocupación de que no había un contrato físico como tal. Esto es importante tenerlo presente. Claro, pero es que el que se debe preocupar más por el contrato físico no es ni siquiera el empleado, sino el empleador. ¿Por qué? Porque es que cuando yo hago un contrato por escrito, pues voy a colocar las condiciones. Cuando no hay contrato escrito es un contrato verbal y toda la interpretación, todo el contrato va a ser a favor del trabajador. Entonces, ¿por qué? Porque se convierte en un contrato indefinido y un contrato laboral. Y al ser un contrato indefinido y un contrato laboral, yo tengo que pagar absolutamente todas las prestaciones de ley.
Bueno, perfecto, ahí está la aclaración, don Álvaro, para la primera inquietud. Vamos con la segunda inquietud y dice que este sujeto que lleva viviendo 5 años con la señora. Claro, el señor no tiene ningún problema porque es viudo. Actualmente tiene una compañera permanente con la que convive hace más de 5 años. ¿Qué exige la ley de pensiones? Una convivencia superior a 5 años. Entonces, si ese presupuesto se da, la señora puede reclamar la pensión. Si no hay otra persona que reclame, pues inmediatamente se le da a ella. Pero ¿qué sería lo ideal? Constituyan la unión marital de hecho, él no tiene impedimento. Constituyanla y ella de una vez reclama sin ningún problema. Perfecto. A propósito del tema de pensiones, Colpensiones tiene una información importante para usted. Seguimos hablando de todo el tema relacionado con la UGPP. Estamos desarrollando este caso que nos planteó de manera puntual la abogada Marlene Murcia. Yo tengo entonces unos ingresos por parte de un arriendo. Ya me llegaron una primera, digamos que información, la segunda ya fue una advertencia, pero ya viene un cobro fuerte. Ahí es cuando me debo preocupar. ¿Qué pasa entonces a partir de ahí? No, se debe preocupar desde el primero, ¿o no, abogada? Desde el comienzo. Okay. Sí. No, pues el primero era el aviso para que se pusiera al día y no se tiene que preocupar. Preocúpese porque la abogada le contará. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la moraleja en todo esto? Sí. Que si yo recibo más de un salario mínimo, porque es que a la UGPP no se le escapa nada. Okay. Y dentro de las recomendaciones que dicen ellos es que si usted realmente es omiso o inexacto, o está en mora, usted no tiene salida y tiene que asumir las consecuencias y modificar o corregir cuando se lo digan. Entonces, ¿qué pasa? Esa negligencia de no prestarles atención a los llamados de la UGPP, pues tiene sanciones y son económicas y muy altas, porque nosotros, las entidades financieras, los particulares, tenemos un tope en los intereses de usura, pero cuando se trata de la DIAN o cuando se trata de la UGPP, esos intereses son superiores. E incluso cobran intereses sobre las sanciones que colocan. Okay. Entonces es muy importante, si nosotros estamos recibiendo más de un salario mínimo, pues revisar el tema, que no se nos escape, que no seamos omisos, que no seamos inexactos, porque la UGPP nos va a requerir. Y en otras oportunidades, ¿qué pasa? Que nosotros cambiamos de casa, nosotros nos vamos a otra ciudad, nosotros no actualizamos el registro único tributario. Okay. Entonces, o ni siquiera tampoco actualizamos nuestro correo electrónico. Entonces, actualizar y mantener al día el RUT es una obligación de nosotros como contribuyentes. Entonces, nosotros nos vamos de la ciudad, nosotros terminamos el contrato de arriendo de donde estamos, dejamos el RUT, nos llega la UGPP y nos hace todas las notificaciones a esa anterior dirección, a ese correo electrónico, y como es nuestra obligación mantener actualizado ese RUT, pues es culpa de nosotros por no mantenerlo actualizado y nos llegan todo ese montón de notificaciones y después nosotros no podemos decir, ay, pero es que yo ya no vivía ahí y a mí nadie me dijo y a mí nadie me advirtió. Y eso es un proceso sencillo que se hace a través de la DIAN, ¿no? No toma mayor tiempo y verdaderamente puede usted cumplir con el requisito. Y es más, pues claro que manejar la tecnología para algunas personas es difícil, porque la DIAN tiene una plataforma que se llama Muisca. Ustedes pueden tener un usuario y tienen una clave donde ustedes actualizan el RUT. Cada vez que exista alguna modificación de actividad, de dirección, de teléfono, si usted cambia el contador, tiene que actualizar el RUT. De lo contrario, pues usted jamás va a poder estar actualizado, ¿sí? Entonces es bien importante actualizar las direcciones. Si usted realmente pues no cuenta con esa capacidad de manejar la plataforma, pues acérquese a la DIAN y pida una actualización del RUT, que ellos se lo van a hacer. ¿Con qué fin? Con el fin de que todas las notificaciones lleguen a esa dirección, porque esa es la dirección con la cual ustedes lo van a notificar para cualquier notificación administrativa que le llegue. Abogada, para dejar claridad sobre lo que usted nos está comentando en la tarde de hoy, supongamos que yo soy alguien que trabaja por internet, tengo, digamos que varios oficios y trabajo nacionalmente. Si yo además de estos oficios recibo un dinero, por ejemplo, como el de la señora, por cuenta de una finca raíz, ¿sobre eso debo también cotizar salud a pesar de que esté trabajando? Para aclarar el tema de lo que nos estaban comentando los televidentes pero es que estos son ingresos, otros ingresos que no tienen nada que ver con trabajo, sino con renta que me está generando un bien pasivo. No, la UGPP nos dice que los rentistas de capital también tienen que cotizar a salud por lo que les llegue, pero hay un tope. Sí. Lo mínimo es un salario mínimo.
pero yo no puedo tener mi ingreso base de cotización superior a 25 salarios mínimos. Entonces, de 1 a 25. Pero bueno, si usted tiene unos honorarios, sí, pero el sistema evidencia que usted por algún medio tiene usted una capacidad de pago superior a ese contrato, pues usted tiene que cotizar sobre ese monto. Claro, es que ahí es donde está el tema. El cambio consiste en que antes usted solo cotizaba sobre los ingresos que tenía por su trabajo, ¿cierto? Muy bien. Ahora no, ahora cotiza por los ingresos que tenga. Sin importar cómo llegue. Es que antes lo que hacían los contratistas era independientes, tenían 3, 4 contratos y buscaban el que mayor valor tuviera, sobre ese cotizaban la salud e iban y lo presentaban en los diferentes. Pero hay también las entidades, porque las entidades también están siendo capacitadas por la UGPP. Entonces, en nuestro caso, en el canal TRO, sí, estamos verificando tanto para los contratistas de personas naturales como para contratistas, personas jurídicas, proveedores, en fin. Para todos tenemos que verificar la cotización o la certificación de parafiscales. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y por qué? Porque además de pronto dentro de la información exógena que tiene una empresa, pues dice, yo le estoy pagando a fulanito Pérez tal monto, pero se dan cuenta que fulanito Pérez, según la información exógena de esa empresa, tan solo se gana 5 millones de pesos mensual. Pero se dan cuenta o perciben que el señor o la señora están haciendo manejos por encima de los 50 millones mensuales. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues inmediatamente la UGPP, porque dentro de esas son sus facultades de revisar, de pedir libros contables, de examinar las planillas. Ustedes, como la UGPP, nosotros podemos recibir una visita de ellos y para que nos reciben. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el empleador se va a ver perjudicado. ¿Cómo así? Que el señor tiene movimientos por 50 millones mensuales y solamente me está pagando por cotización por 5 millones de pesos no más. Entonces es bien importante que el empleador también revise muy bien. Bueno, tenemos... No, y piden, la UGPP está pidiendo relaciones aleatorias, la DIAN, de los pagos de seguridad social a los contratistas. Sí. Aquí ustedes nos aportan, nosotros aportamos el pago de seguridad social. La UGPP y la DIAN los están pidiendo. Muestre cuánto paga de seguridad fulanito, fulanito, fulanito. Para que no se molesten los contratistas cuando les dicen, venga, usted no me trae este documento, es que si no me lo traen a mí me están haciendo seguimiento. Ajá. Y entienda que es por eso. Y la entidad puede ser sancionada. Perfecto. Tenemos una llamada en línea, está con nosotros Marlene. Marlene, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, Marlene? Mire, mi inquietud es que yo trabajé en una fábrica de calzado hace 7 años. Sí. Y me despidieron ahorita el 27 de noviembre de este año. Entonces yo necesitaba saber, la señora no me estaba pagando ni seguridad social ni auxilio de transporte. Entonces para mirar a ver yo qué puedo hacer en ese caso, a dónde debo ir. ¿Sí? ¿Qué contratación tenía usted? Indefinido, porque fue verbal. O sea, uno entra a trabajar allá y cumpliendo el horario de 7 a 7, sábado de 7 a 5 de la tarde, lunes festivos hasta mediodía. Y todo eso, sí, cumpliendo el horario como ella decía. Perfecto. Frente a esta situación, abogadas, que nos plantea la televidente, ¿qué le podemos decir? La televidente tiene todos los derechos porque tiene un contrato, como ella misma lo dice, indefinido, el contrato verbal. Ese es el peligro del contrato verbal. Los empleadores creen que si no hacen contrato no tienen peligro. Tienen más peligro, como decía la abogada. Si usted firma un contrato, usted pone las condiciones, pero si no, es a término indefinido. Entonces usted debe ir al Ministerio del Trabajo, pida una cita, que le liquiden y requieran a su empleador, pero hágalo rápido, no espere. La tienen que liquidar y la tienen que indemnizar. ¿No? Son las dos cosas que usted va a tener que hacer con ellos. No se preocupe, que ahí sus derechos están protegidos. Pausa comercial y ya volvemos con más de Actúa en Derecho. Bueno, continuamos con todas estas importantes temáticas. Hoy estamos hablando, yo creo que ha quedado un poco más claro y vemos el alcance, abogada, del tema de la UGPP. Había muchas inquietudes, ¿no? Hoy creo que se nos ha despejado un poco el panorama y no es tanto como yo me voy a hacer el que puedo pagar poquito, declaremos por esto, eso no se dan cuenta, eso ya no va a pasar. Sí. Eso es tomar conciencia. Nosotros estamos obligados a pagar impuestos y a
a pagarle al sistema de salud por todos nuestros ingresos. Entonces hay que tener conciencia y pues hacerlo, es nuestra obligación. Me preguntan que qué relación hay entre el FOPEP y la UGPP. No. El FOPEP es el Fondo de Pensiones Públicas. Sí. Como antes pensionaban, digamos, a nivel territorial y a nivel de entidades nacionales, pensionaban las cajas antes de la Ley 100. Posterior a la Ley 100, ¿qué se crea? Se crea el FOPEP para que esas pensiones pasen al FOPEP, pero eso es para personas que se pensionaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100. Bueno, perfecto. Habíamos estado también hablando y nos han llamado por unos temas laborales. Pues tenemos a alguien que puede ayudarle con esta situación. Abogados Acevedo y Luque, ex juez laboral y ex liquidador del Tribunal Superior, realizan traslados de fondos privados a Colpensiones. Contacto 310-255-3843. Acevedo y Luque, abogados expertos en pensiones. Tenemos una llamada en línea. Está con nosotros el señor Eduardo. Eduardo, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, Eduardo? Mira, tengo una inquietud. Yo soy independiente, tengo ingresos superiores a un salario mínimo. Sí. Por cuenta de un negocio propio. Okay. No cotizo al sistema de seguridad social, pero sí pago medicina prepagada. ¿Eso es evadir el sistema? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Por ahí vi unas cabezas que se movieron fuertemente que sí. ¿Qué le decimos, abogada? Es que cotizar a medicina está mal dicho. Paga medicina prepagada. Sí. Es un valor agregado a la medicina. Es usted tener comodidades en medicina, pero realmente no cotiza a seguridad social. Entonces, como usted es trabajador independiente con negocio propio, entonces saque al menos cotice por un salario mínimo. ¿Por qué? Porque usted dice que tiene por encima del salario mínimo. Entonces usted lo que tiene es que colocar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus deducciones, sus gastos, y de ahí va a sacar el ingreso base de cotización. Entonces, por favor, cotice al sistema de seguridad social, porque usted no se da cuenta, después empiezan las acciones persuasivas, después empiezan los requerimientos de información, empieza después un cobro coactivo y termina usted con las cuentas embargadas y posiblemente también con su establecimiento de comercio con embargos. Porque tenga en cuenta, usted si está inscrito en Cámara de Comercio también es examinada por la UGPP. Ajá. Y ahí van a ver cuántas empresas hay. A propósito, si usted tuvo una empresa, nunca la liquidó, vaya y haga esos trámites. No deje esa razón social vigente en la Cámara de Comercio porque le puede estar llegando un requerimiento de la UGPP. Dejemos claridad también, porque yo entiendo a Eduardo. En ese sentido usted dice, pues es que a mí el sistema de salud no me funciona, a mí me mandan siempre... ¿qué es lo que mandan en el sistema de salud? Acetaminofén o ibuprofeno para cualquier tipo de enfermedad porque es milagroso. Entonces yo digo, no, yo perfectamente pago mi sistema privado. Pero esto no quiere decir que no tenga, ya es obligación como tal aportar al sistema de salud. No, y más si es un trabajador independiente, porque está todos los días haciendo negocios, todos los días da la cédula, todos los días le facturan, va a centros, a establecimientos de comercio, entonces es bien difícil, le van a detectar de que es un evasor más. Lo que pasa es que somos ¿cuántos millones de colombianos? Casi 45 millones. Exacto, yo creo que deben estar examinando, deben ir por ahí en 10 millones de colombianos. Entonces todavía faltamos 35 millones de colombianos para que la DIAN o la UGPP nos requieran, pero que llega. Ah, bueno, y otra cosa que a mí me causa horror en el tema es que la UGPP tiene retroactividad. Entonces usted puede ser que le llegue el requerimiento en el 2017 y le requiera para corregir esas cotizaciones del 2014. Sí. Entonces no es que hoy por hoy es que yo tengo, pero si yo en el 2014 presenté una declaración alta, pues me van a decir usted porque solamente me cotizó por un salario mínimo si usted tiene unos ingresos superiores a un salario mínimo. Sí. Entonces eso también es bien peligroso porque pueden mirarle lo anterior. Abogada, me pregunta que qué pasa con las rifas, chances y loterías, esos dineros que me entran por cuenta de ganancia ocasional. No, también porque son dineros que usted tiene como buena ganancia, o sea, no, sino usted es una ganancia ocasional. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene ese tipo de ingresos? Pues usted tiene que pagar unos impuestos. Entonces sus ingresos en ese momento pues aumentan.
tiene que registrar ese Claro, ese dinero. que es que hay bastantes diferencias entre los juristas y entre la UGPP. Si la UGPP a usted le entran 5 pesos, usted tiene que cotizar sobre esos 5 pesos. Pero entonces hay bastantes discusiones y hay también en la Corte varias demandas sobre eso, porque pues no es justo que todos los ingresos sean ingresos de cotización. Entonces hay que esperar cuál es el avance jurisprudencial de todo esto. Mire, tengo una inquietud y dice lo siguiente, a través de WhatsApp nos la envía. Buenas tardes, tengo una inquietud con respecto al tema de la UGPP. Soy beneficiaria de una pensión por sobreviviente de mi padre. Cumplí la mayoría de edad en el año 2014 y empecé mis estudios en el segundo semestre del 2015, por lo cual no recibí la mesada de la primera mitad del año 2015. La pregunta es, ¿mi mamá o yo tenemos derecho a que se nos reembolse ese dinero? Por otro lado, la UGPP embargó a mi mamá por mayores valores pagados desde el año 2015 a 2017, pero nunca le informó. Ella se enteró por medio del banco. Ya se pagó esa deuda, pero no le han dado resolución de este proceso. ¿Esto es legal? ¿Cómo se puede proceder en estos casos? Gracias. Bueno, hay que mirar porque también la UGPP en ocasiones no tiene el debido proceso, pero lo que les decía, todos tenemos que ir a actualizar nuestras direcciones porque la UGPP puede enviar correos electrónicos, pueden enviarnos a nuestras direcciones que están desactualizadas y entonces no hay forma de localizarnos, aunque pues como son la UGPP tiene el cruce de información, son tan hábiles para el tema de los ingresos, a veces no son hábiles para buscar las direcciones actuales. Y entonces ellos simplemente se tienen a la dirección del RUT y la persona hace tiempo no actualiza el RUT, entonces con eso tienen y embargan. Pero entonces como hacen los embargos, ellos no solamente proyectan el embargo sobre el capital de lo debido por omisión de aportes, sino que también lo hacen con intereses y con las sanciones. Entonces es una cifra bastante grande que todos los días aumentan, entonces no hay cuándo pagarlos. O sea, y en el caso de esto que nos dice entonces la señora, ellos pueden generar qué tipo de reclamo para el embargo que les hace, o sea, que ellos ya pagaron y ya cumplieron con la función. El problema es que si ya hay embargo es porque ya hay una liquidación oficial. Pero ya pagaron. Ya pagaron. El problema es que no les han dado la resolución. Sí, la terminación del proceso, exacto, digamos. Y no les han dado respuesta. ¿Cómo exigirlo? En el cobro coactivo también se emite una resolución donde se da por terminado el proceso. Parece que no le han dado esa resolución. Eso sí les tocaría que fueran hasta las instalaciones de la UGPP, hablaran con un abogado asesor. Eso, las oficinas de la UGPP, las principales, están en Bogotá. Pues revisar el caso y solicitar el levantamiento de las medidas cautelares. Bueno, vamos a atender una llamada, está con nosotros. Perdón, ahí quedó una inquietud, el de la pensión. Ay, el de la pensión, sí. ¿Qué pasa Parece con ese que caso? la pensión es compartida porque ella dice que si la mamá tendría derecho. Sí, si ella no estaba estudiando, esa mitad que no le dieron a ella tendrían que dársela a su mamá. Entonces tiene que reclamar. El reembolso como tal, se lo tendrían que dar. Es que si la pensión es compartida, cuando no le pagan a uno de los beneficiarios, por ejemplo al hijo porque no está estudiando, esa parte de la mesada acrece la mesada de la mamá. Entonces hay que reclamar. A mí en tal semestre no me pagaron, eso se lo tienen que dar a la mamá. Julie, usted se encuentra en línea, tenemos 30 segundos para su inquietud, cuéntenos. Buenas tardes, yo tengo una inquietud, resulta que mi hermano murió este año de muerte natural, un accidente, muerte natural, y resulta que él no dejó, él estaba cotizando independiente, y resulta que él no tenía esposa ni hijo, y nosotros fuimos con mi mamita a ver si ella tenía derecho y mi papá. Pero ellos no están registrados, nunca lo registraron. ¿Ahí qué podemos hacer? Bueno, Julie, muchísimas gracias por su inquietud. ¿Qué puede hacer Julie en este caso? Yo creo que debe consultar un especialista, pero de entrada pues se prueba la calidad con el registro civil y si él no figura como hijo de ellos, aunque pues han habido sentencias respecto de los hijos de crianza. Entonces yo creo que debe buscar la asesoría de un especialista para que le diga si le asiste el derecho o no le asiste el derecho, porque por ley se prueba con el registro civil. Si no se tiene, habría que ver
por el tema que le digo. Hay jurisprudencia que dice que el derecho también se le concede a los hijos de crianza. En este caso ellos son padres de crianza. Habría que ver, es mejor que consulte con un especialista. Abogada, para finalizar, ¿qué les decimos a todos los televidentes con respecto a esta importante temática de la UGPP? Recomendación a todos. Si llega primero actualicen sus direcciones en el RUT. Si les llega alguna notificación de la UGPP, presten atención, no dejen pasar esto tan importante porque se ven comprometidos su bolsillo y su patrimonio. Denle solución, consulten a su contador, a una persona que sepa, una asesoría técnica que les brinden y por favor tratemos de no evadir sistema de seguridad social porque ellos tienen bastante poder, inician sus procesos coactivos y ustedes se pueden ver perjudicados. Es mejor pagar lo correspondiente para que después no tenga sorpresas, se le dañe su negocio, se le dañe, después salgan unas cuentas que están fuera de lo que ustedes estaban esperando. Y ellos van siempre a conseguir su objetivo. Sí. Bueno, abogada, ahí ya tenemos la claridad sobre la UGPP. Dicen que no podemos escapar a la muerte ni a los impuestos. Sí. ¿Ni a la UGPP? No. Impuestos. Impuestos. Bueno, muchísimas gracias, abogadas, por haber estado hoy atendiendo las inquietudes de cada uno de nuestros televidentes. A ustedes, nuevamente por estar con nosotros en línea conectados. Mañana, a las 2 de la tarde, tenemos consultorio jurídico, abiertas las diferentes preguntas, familia, finanzas, salud, algunas de pensiones. Recuerde que pensiones es un tema muy grande y tratamos de tener un especialista a la semana para esta temática, así que aproveche temas de sucesiones, de herencias, mañana en consultorio jurídico, 2 de la tarde, acá por el canal TRO. Bendiciones, pasen una feliz tarde.